De vuelta con Ernesto Ángeles en la sección El Aula, donde nos enseñas, Ernesto, todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Bienvenido. Muchas gracias. Hoy, ¿qué vemos, Ernesto? Pues hoy es un tema, digamos que se hizo famoso hoy en la mañana con este caso de la empresa SCL, Strategies. Básicamente esta empresa es una noticia que salió desde la semana pasada, a mediados de la semana pasada. Sin embargo, resonó más actualmente el día de hoy. Esta empresa tiene alrededor de 22 años de existencia. Se presenta como una empresa de comunicación estratégica, aunque al final de cuentas ese es un denominativo muy oscuro, muy poco claro, debido a que se dedica a hacer campañas no solamente de relaciones públicas, sino también campañas de lobbying, campañas de mejoramiento de imagen. Entonces, al final de cuentas, es una empresa que tiene diferentes servicios que se ofrecen para diferentes objetivos, ¿no? ¿Qué es esto de campañas de lobbying? Las campañas de lobbying son campañas, principalmente campañas con tomadores de decisiones, campañas políticas, para cambiar la imagen o las decisiones en un grupo, una votación política, en un grupo parlamentario, o para incidir en la opinión pública. Resalta mucho resalta fuertemente lo que dice esta empresa, a lo que se dedica, ya que al final de cuentas, pese a que es muy oscuro, sí deja abierta la puerta para decir hasta cuál es el límite, ya que su eslogan es: diseña soluciones para desatar los problemas más complicados. Hacemos lo que sea necesario para ayudar a nuestros clientes a ganar cuanto más importa en los pasillos del gobierno, el mercado y el tribunal de la opinión pública. Si hacemos un análisis pues breve de lo que dice, podemos inferir que se dedica básicamente a la publicidad, a las relaciones públicas. Sin embargo, algo que no tenemos todavía, que no es tan claro, que no es tan común en el debate o en el análisis de esta clase de situaciones, es que también es una empresa de inteligencia. Una empresa que básicamente realiza las labores de inteligencia que históricamente habían sido antes únicamente para grupos políticos o gobiernos y ejércitos. ¿Qué deberíamos de entender como labores de inteligencia, Ernesto? Al final de cuentas, lo que ha generado este cambio de las redes sociales, la tecnología y el internet, aparte de que hay más información a nivel mundial, hay más facilidad de información, también hay más facilidad de manipular la información. Antes, una persona común y corriente o un grupo común y corriente, para poder generar una campaña de desinformación o una campaña que requiera elementos para desinformar a una población, necesitaba muchos insumos, necesitaba conocer gente, necesitaba estar bien relacionado. Por ejemplo, este bulo que sucedió por ahí de 2001 y se hizo más notorio en 2003, cuando Estados Unidos llevó a cabo una campaña de desinformación contra Irak. En este caso tenían los elementos. Sin embargo, conforme las nuevas tecnologías digitales han abaratado y han facilitado la comunicación y la intercomunicación, ahora es pues más probable que personas o grupos lleven a cabo tanto recabo de información como manipulación de información, y también a su vez como también manipulación de la opinión pública. Y si nos queremos poner más tétricos, conforme los elementos o las características que cuenten las empresas, entre más elementos, digamos más caros obviamente, y más acceso tengan a cosas como los datos personales, es más probable que puedan ser campañas aún más exitosas y pues más, digamos, más peligrosas para la democracia, porque eso puede llevar y conllevar en campañas de manipulación pública, manipulación tanto de lo que piensan las personas, como lo piensan, o cuál es la opinión que le genera a las personas cierto tema, cierto caso o ciertas personas. En específicamente este problema de SCL, se supone la noticia, como ya lo vimos antes, esta noticia básicamente va en que esta empresa, por medio de la contratación de actores externos, dígase actores en cada país, generó una campaña de desinformación en 3 países, en México, Bolivia y Venezuela, con un costo de aproximado de 3.6 millones de dólares. Y en el caso específico de México, fue diseñada para atacar específicamente a Morena.
Lo importante en este caso a tener en cuenta es que esta empresa, aparte de ser una empresa de comunicación estratégica, es una empresa que ya ha trabajado en México. En 2012 ya trabajó, según las declaraciones de Lozoya, ya trabajó en la campaña de Peña Nieto, y además, según la propia empresa, ha trabajado, y no es que sea información escondida, la puedes encontrar en su página, ha trabajado también para diversos gobiernos, para diversas empresas. Entonces esto lo que nos dice es una empresa que básicamente tiene tanto operaciones públicas como operaciones, digamos, más especiales a partir de lo que deseen sus clientes. En este caso, estas operaciones de desinformación se llevó a cabo en Facebook y en Instagram, y lo hizo a partir de diferentes métodos. Uno de ellos se conoce como la manipulación de URL, y lo que hacía esta empresa por medio de cuentas de bots automatizados y también de cuentas ficticias era hacer que los usuarios pasaran a otra página cuando clicaran, y esta página, cuando podemos ver, por ejemplo, www.facebook, ¿no? Pero esta mecánica de ataque lo que hace es cambiar el URL por puede ser por una palabra. En vez de Facebook puede ser Facebook sin una O, no sé. Y son estrategias básicamente para hacer que los usuarios salten de una página en otra y que esta página pueda aparecer como una página real. Puede ser como New York Times.edu, ¿no? Que puede ser una URL que obviamente no es la URL normal. Sin embargo, que cuando uno está navegando en internet y en su red social no le va a interesar ver www.algo, sino pues se va a meter a la noticia. O sea, clonaban los sitios de noticias para poner noticias falsas. No clonaban, sino más bien hacían un sitio de noticias o hacían sitios de noticias que parecían sitios, digamos, reales, pero en muchos casos el URL o a donde lo dirigía era la única diferencia. No es que en muchos casos se hiciera la misma página, sino que se trataba de engañar o de esconder como páginas reales o como páginas que dependían de una página oficial. Ernesto, y con este tipo de estrategias que puede organizar una empresa como esta, ¿en realidad es posible cambiar la opinión pública, manipular a las personas, hacerles creer tal o cual cosa? Porque al principio del programa, tú lo viste, nosotros presentamos justamente el comunicado de esta empresa, en el que decía que sus clientes de Latinoamérica los contrataban para enfrentar lo que ellos llaman gobiernos radicales, autoritarios, exactamente. En ese sentido, ellos crean una percepción sobre lo que puede ser un gobierno autoritario, ¿no? ¿De verdad pueden influir en la opinión pública? Pues es como todo este caso de la infodemia. La medida de la influencia va a depender de diferentes elementos. Yo lo discerní en 3 elementos, digamos, generales. Uno depende del medio de información. En este caso, es Facebook e Instagram, por donde se llevó a cabo. Por otra parte, depende del contenido que los mensajes o que se difunda por medio de internet y redes sociales. Y en tercer punto son las tácticas que se lleven a cabo. Estos elementos, al final de cuentas, van a ser determinantes a la hora de saber si una operación de información tuvo impacto positivo, tuvo impacto negativo, funcionó o no funcionó. Ya que al final de cuentas lo podemos ver también en años y en otros casos. Por ejemplo, en Cambridge Analytica también se intentó. Cambridge Analytica, para los que no saben, fue un caso muy parecido de una empresa de comunicación estratégica, otra empresa, y de comunicación política, que se encargó por medio de una aplicación de recabar datos vía Facebook para después estos datos generar publicidad, digamos, a la medida. En este caso se intentó replicar este modo de operar en México. Sin embargo, al final de cuentas, como lo vimos, el resultado electoral fue avasallador, porque hay que tener en cuenta que para que estas operaciones de información tengan éxito,
depende también del entorno en donde se lleve a cabo y de la situación política, porque al final de cuentas puedes diseñar una campaña política, una campaña de desinformación muy buena, pero en este caso, si las condiciones sociales y políticas, económicas no lo permiten, pues solamente vas a hablar como, digamos, de una realidad alterna. Entonces, en un principio como como las tácticas que se utilizaron, en este caso por medio de SSL, es importante añadir que debido a que es una empresa y que el funcionamiento que se tiene, si nosotros como usuarios quisiéramos analizar una estrategia o estuviéramos dubitativos acerca de si lo que vemos es real o no, lo que podemos hacer en este caso es ver el tipo de mensajes y de actividad que tienen, ya que al ser empresas centralizadas o dependen de un mensaje centralizado, de mensajes muy parecidos, o dependen de ciertas horas, en el caso de que sean personas las que estén generando la actividad, porque van a tener horarios laborales. Entonces, y en este caso esta empresa lo que hizo básicamente fue generar una red de desinformación por medio de perfiles falsos y de publicaciones engañosas, y de grupos también en Facebook. También el contenido, como ya lo mencioné, básicamente lo que se intentaba con esto era generar división política y aprovechar las divisiones que ya estén, porque al final de cuentas la desinformación, no solamente, la desinformación en general depende mucho de los que la van a recibir. Y si los que van a recibir la desinformación ya tienen parcialidades muy, muy notadas, parcialidades políticas, o tienen cierta idea de la realidad que tal vez no coincida, pero que ellos creen que así es la realidad, al final de cuentas estas campañas de desinformación van a ser muy efectivas porque se van a aprovechar de estas falencias que tengan las personas, de estos, digamos, vectores de oportunidad para la desinformación. Porque parte del éxito de las fake news es que la gente comparte lo que quisiera que fuera verdad, ¿no? Así es. Lo que coincide con sus propias ideas políticas. Sí, lo que coincide con su modo de ver la vida o con sus deseos de ver la vida. Y entonces, si esto se añade, y básicamente este problema entra en dos consideraciones. Una es la consideración económica, que es el modelo también sobre el cual funciona Internet, y en este caso Facebook, y también en otra parte es el contenido engañoso. Si nos vamos a la parte económica, a la parte de la publicidad, esto se vuelve aún más, más interesante y más creíble de saber qué es el éxito de estas empresas. ¿Por qué? Porque en un principio Facebook lo que permite es la máxima exposición. Las publicaciones o el contenido en Facebook y en Instagram que sea más visible, que sea más llamativo, que sea, que digamos, en este caso pueden ser noticias y que estas noticias sean más morbosas hasta cierto punto, sean más impactantes, van a tener mayor afluencia de personas. Entonces, si a esto le sumamos en una red social como Facebook, donde se pondera esta clase de comportamientos, vamos a ver que que la propia estructura de Facebook permite y premia la mayor visibilidad del contenido frente a si es o no es un contenido serio, es un contenido que ya se sabe si es o no real, o que te redirige a una página seria u objetiva. Por otra parte, también está el modelo de publicidad de Facebook, en donde tú como usuario, tú como persona que va a contratar la publicidad, tienes diferentes elementos para poder llegar a las personas. En este caso puede ser publicidad y pueden ser páginas tanto reales como no. Es una estrategia básicamente económica, en donde al final tú puedes generar, o mejor dicho, programar y personalizar a dónde quieres tú que llegue tu publicidad. Puede ser que quieres que llegue, no sé, en la Ciudad de México, en una zona, en un cierto tipo de localidad bajo ciertos ingresos. Puede ser también que tú quieras llegar a cierta edad, a ciertas con ciertos indicadores políticos, que realmente sí es posible, de acuerdo a diferentes autores y de diferentes estudios.
hay más de 50,000, si no me equivoco, 30,000 o 50,000 puntos de información, puntos de datos que recaba Facebook. O sea, 50,000 indicadores que se pueden tener en cuenta para poder llegar a una cierta publicidad, a una cierta clase de gente, a un cierto grupo de gente. Y esto nos recuerda básicamente que esta operación no es nueva, al final del día, no es nueva y no es como que sea un suceso, digamos, paradigmático, porque ya ha sucedido, como ya lo mencioné. En México tenemos casos como el de Cambridge Analytica, en donde se supo que una empresa básicamente de comunicación política, también de comunicación estratégica, se dedicó a hacer se dedicó no solamente a generar publicidad y a generar contenido para llamar la atención de votantes, sino también para cambiar la opinión pública acerca de las personas o de los contendientes políticos. Esto se supo, digamos, se supo gracias a una filtración. Y en general esto lo que nos lleva a pensar, o lo que nos lleva a preguntar es hasta dónde puede llegar, hasta dónde puede denominarse publicidad y hasta dónde puede denominarse una campaña de información o desinformación, o más general, una campaña y actividades de inteligencia, ya sea por empresas o por gobiernos, porque al final no es que sea un asunto solamente nacional y local. La desinformación es un asunto mundial y tiene intereses. Pues muchas gracias, muy interesante. Yo me quedaría, Mariana, con una duda que espero Ernesto nos la pueda resolver. Facebook hoy nos ha mostrado justamente toda una red, una empresa que abre páginas falsas, que abre perfiles falsos y a partir de ahí, como nos dijiste, va levantando una descripción de la realidad y hasta que la posiciona. Pero si Facebook no nos ayuda con esto, nosotros como usuarios de esta red social, ¿cómo podemos hacer para identificar? Porque además, justamente como este gran número de cuentas falsas lo posiciona, lo mueve, lo comparte, le da like, al final nos va a aparecer al inicio de el muro. ¿Cómo identificarlo? ¿Cómo no hacerle caso? ¿Cómo no ser víctima de la desinformación? ¿Cómo no ser víctima de este intento de construir una realidad alterna desde las redes sociales? Bueno, en un principio yo lo que apuntaría, y tal vez no es una acción directa, es ser conscientes hasta qué punto estamos politizados o no politizados, porque un fenómeno que ayuda a la desinformación directa e indirectamente es este grado de politización que antes no se tenía, porque cuando antes tú veías las noticias y veías la parte de política y hasta ahí terminaba el programa y hasta ahí terminaba tu exposición ante esta clase de informaciones. Sin embargo, actualmente cuando tú te metes a internet estás bombardeado constantemente. Entonces en un principio es tratar como usuario mismo de desintoxicarte de esta mecánica. En un segundo punto, si tú estás interesado, ya sea por lo que tú te dediques o por tus intereses personales, ver quién lo dice. Al final de cuentas, no es fortuito que existan redes de compartir la publicación de alguien que al final pertenecen, y se ha demostrado que estos retweets o compartir pertenecen en muchos casos a campañas de desinformación que están centralizadas ante otros grupos. Entonces, si tú no estás seguro de cómo te llega la información, de quién te llega, pues lo más fácil y rápido sería meterte al perfil de donde se publicó, ya sea un perfil, una página o lo que sea, y a partir de ahí analizar tanto su contenido, qué tipo de usuario es, qué tipo de actividades tiene, ya que al final de cuentas una persona que tiene un florero de foto de pantalla y publica, no sé qué te gusta, 20 noticias al día, y nada de su vida privada o nada de sus amigos, o de su opinión, te parecería muy raro. Entonces, es también ver qué clase de personas o qué clase de usuarios con los que estás interactuando. Y pues lo más fácil, lo más sano que yo personalmente diría es bloquear gente y bloquear grupos y bloquear al final esta clase de discursos, porque estos discursos, como ya lo mencioné, en Facebook se alimentan
se alimentan de los números, se alimentan de las vistas, se alimentan de los likes. Entonces, si tú caes en su juego queriendo decir esto es falso, queriendo opinar, dándole me enoja, me encanta, lo que quieras, estás cayendo en el mismo juego. Mejor lo que haces es bloqueas, no contestas, no le pones atención y te ahorras este constante ver noticias falsas, ver noticias preocupantes, que al final no es sano para uno como usuario, ni para las decisiones que se puedan tomar a nivel ciudadano. Entonces, Ernesto, tú dirías indagar cuando, por ejemplo, una noticia nos llega del lado de alguien que conocemos, porque digamos, ahora que uno estudia un poco más sobre el proceso de las noticias falsas, parte de lo que complica entender que lo es que lo comparte alguien de nuestro círculo de amigos, no solamente un usuario extraño. Pero entonces la recomendación sería indagar de dónde vino esa noticia, de dónde vino más atrás, hasta llegar al florero con flores que no tiene información personal. Como siempre aprendemos muchísimo, reflexionamos un poco más y le agradecemos a Ernesto Ángeles la paciencia y toda la explicación que siempre nos brinda para entender mucho más el proceso de la infodemia y en este caso el escándalo nacional e internacional que fue el descubrimiento de esta empresa CSL Strategies. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y gracias a Ernesto Ángeles por acompañarnos aquí en el aula. No, gracias a ustedes.